Informe 24, con Jania Novel. Continuamos en Informe 24 con Jania Novel. En esta ocasión, como se decía antes, ¿no?, con su servidor Edgar Fernando Cruz. Bueno, vamos a entrar a los temas. Y hoy sin duda la noticia es política. La noticia política ha rebasado prácticamente al resto de noticias. Los casos de tragedias naturales, del día a día, en fin, todo se ha rebasado por la noticia política. Y es que hay un verdadero choque de corrientes entre partidos y dentro de los partidos. Y desde luego que hay pues cantidad de mensajes, señalamientos, investigaciones y el pie, la bota contra el narcotráfico con la presión que ejerce Estados Unidos, de un narcotráfico que ha estado en México por décadas. Vamos a hacer un análisis global para luego ir precisando temas con un periodista, con un editor de gran trayectoria, como es José Ancona, director de uno de los diarios más influyentes de la península, Cambio, y también director de la revista Guinda. Se trata de José Ancona. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, un saludo afectuoso a Jania Novel, donde quiera que esté descansando, supongo ahora, ¿no? Sí, como decía, ¿te acuerdas cuando el levantamiento zapatista desde algún lugar de las montañas, no? Un abrazo afectuoso, bien ganado para Jania. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás viendo el ambiente político? La verdad que por el lado que le entremos es interesante, desde el caso Adán Augusto y la Barredora, hasta los excesos suntuosos de los morenistas y de los priistas y panistas. Eso en medio de una reforma electoral bastante potente, que hay que hacerlas con cuidado, ¿no? En medio pues de todo esto y de un gran peso para la presidenta. ¿Cómo estás leyendo tú la situación política en lo global, José? Claro, coincido mucho con la introducción que hacías del tema, mi querido Edgar. Justamente la política ha llevado mano desde inicios de este año para la conformación de la agenda del país, y sin duda es algo que pues prácticamente no solamente se vive en lo político, sino la gran vertiente de todos esos problemas es ese movimiento, ¿no?, llamado Movimiento de Regeneración Nacional, el partido hegemónico que conformó Andrés Manuel López Obrador, y que pues desde su salida pues prácticamente cada quien ha hecho lo que ha querido con sus premios ganados en aquella burda competencia denominada de las corcholatas, ¿correcto? Sí, claro, sí es cierto, sí. A partir de ello es que prácticamente el ambiente político del país se ha descompuesto. Antes era una lucha prácticamente desde el hombre de la tribuna, López Obrador, contra la oposición, pero prácticamente hoy lo vemos convertido en una lucha de igual a iguales, es decir, morenistas contra morenistas. Y dicho sea de paso, pues bueno, el escándalo Tabasco, como bien decías, pareciera ser un tema estatal, un tema local, ¿no?, en el tema de los tabasqueños, pero sin duda es pues la cuna del presidente López Obrador, es precisamente la casa donde se vio nacer a los hijos de López Beltrán, de Andrés Manuel, José Ramón y Bobby, y prácticamente pues es la catapulta política de donde surge Adán Augusto para llegar a la Secretaría de Gobernación y luego hacerlo presidenciable. No menos importante, ¿verdad?, también la trayectoria política del ahora director del Infonavit, en aquel momento director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y del actual gobernador Javier May Rodríguez, que sin duda son un grupo político totalmente adverso al que López Obrador conformó junto con Adán Augusto. Eso es tema aparte. Hay quienes a veces preguntan por el Grupo Tabasco, y realmente es que el Grupo Tabasco no existe, nunca existió, porque la política y la mentalidad del tabasqueño hace casi imposible que se puedan unir, y desafortunadamente así fue la trayectoria política del grupo que acompañó a Andrés Manuel. Y ahora vemos otra tabasqueña agregada, ¿no?, en el tema de CENER, la secretaria de Energía, Luz Helena González, pues es una tabasqueña también alejada precisamente del terruño, pero no distante del conocimiento político de todos los actores que rodearon a Andrés Manuel López Obrador. Por ello la importancia del tema político de la Barredora, Adán Augusto, y todo lo que se vaya a surgir todavía, ¿verdad?, a partir de que este escándalo apenas se le ve la punta del iceberg. Sí, definitivamente.
en un contexto, además de que viene el 27, y como dices, me atrevería a llamarle casi el clan Tabasco, ¿no? O el cártel Tabasco, que parece que están muy unidos, pero a final de cuentas se rompen los hilos, ¿no? Desde el proyecto de Enrique González Pedrero, que tenía un proyecto muy claro, ¿no? Y parece que Andrés Manuel fue realmente quien ejecuta las aspiraciones o los deseos de Enrique González Pedrero, pero llegaron a la cúspide y ahora parece que ya llegaron a la punta máxima, y ahora viene el declive. No veo otra posibilidad. Bueno, ahí logramos diferir en algunos puntos, porque sí, creo que no todos los tabasqueños nacidos ahora sí que de buena cepa en Tabasco tengan que ver con todo este tramado de políticos, ¿verdad?, que desafortunadamente han desaprovechado la oportunidad histórica que les brindó el movimiento de Andrés Manuel. Pero bueno, eso será, como bien dijo el presidente López Obrador en su momento, y alguien retomó de manera mañosa hace unos días, ¿no? Ya nos juzgará la historia, dijo, ¿no? Sí. Pues definitivamente, sin duda, ese momento llegará, y no es precisamente el de esta administración. Y como bien decías, Edgar, la partida de este problema en Tabasco es justamente porque se avecina una decisión política importantísima en la vida política de la presidencia de Claudia Sheinbaum, y es justamente esta elección intermedia de 2027, donde pues prácticamente la mitad de las gubernaturas del país está en juego, y no solamente eso, sino la conformación de la próxima Cámara de Diputados, donde pues como bien sabemos, ¿no?, quienes jugamos este juego de la política, pues es donde se desprenden prácticamente las decisiones más importantes del país, incluyendo el presupuesto federal. Sí, ahora, ¿cómo ves tú las reacciones que ha tenido la presidencia respecto al tema de austeridad y de gastos suntuosos de los morenistas? Porque me llama la atención, lo acabamos de tratar, la posición de la presidenta es prácticamente diario, recordándoles, jalándoles las orejas: por favor, pórtense bien, no gasten, nosotros nos debemos a la justa medianía. O sea, ya hasta un grito desesperado, ¿no?, de bájenle. Sí, yo creo que parte importante de las decisiones políticas que la presidenta ha tomado, independientemente de la tribuna, que si bien es cierto, como bien sabes, pues el control político se ejerce en silencio y atrás de bambalinas, no de manera pública, ¿no? Andrés Manuel López Obrador seguramente conoció muchas de las cosas que hoy estamos viendo, y solamente son el inicio de muchas que pudieran salir a la luz pública, pero es el momento de la presidenta, y creo que lo que ella está buscando en este momento es ejecutar un plan político importante para el movimiento. Cuando recién iniciaban estos problemas de la barredora y los escándalos de los viajes suntuosos, ella dijo algo importante desde su tribuna, más allá de los llamados a la cordura en cuanto a la militancia del partido. Les dijo claramente, ¿no?, que el movimiento era mucho más importante que cualquier persona, y eso, cuando se maneja de manera política, deja claro que ya hay un acuerdo, un entendido importante en silencio, o hablado o pactado, con Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto, pues sigue siendo una figura de referencia en el movimiento y en la opinión pública del país. Hoy está totalmente ausente de cualquier decisión de la presidenta, no se ve una resistencia, y por lo mismo el más representativo, que no es precisamente porque se le haya otorgado esa batuta, pero el más representativo de aquel sexenio, pues es Adán Augusto López Hernández, y es justamente el más golpeado de todos estos problemas, que si bien es cierto, es mucho con razón política y con razón legal, que al final de cuentas seguramente no llegaremos a ver que pise la cárcel, y mucho menos que sea exhibido a través de una agencia de fiscalía, pues hoy ya está frenado, ¿no? Porque al final del día ellos estaban componiendo, junto con Monreal, junto con su vocero Fernández Noroña, pues prácticamente ellos ya repartían gubernaturas y posiciones desde la Cámara de Senadores. Imagínate ese control político prácticamente en contra de la presidenta, independientemente que le dieron más de 2 o 3 ocasiones pruebas de que no le iban a obedecer en cuanto a las designaciones políticas que la presidenta buscaba para que se conformaran dentro de su gobierno. Pues en la Cámara de Senadores fueron desechados muchas recomendaciones, o de alguna manera lineamientos que la presidenta hubiera querido que se hicieran, como prueba solamente la designación
de los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que la presidenta pues llegó hasta su punto máximo de paciencia política, y en este momento en el que justamente las cámaras y sus representantes se encontraban pues prácticamente en receso de vacaciones, pues ya desfilaban muchos políticos nacionales para acordar con el gran jefe Adán, para ver cómo es que iban a poder hacerse de las candidaturas, no solamente en Morena. Fíjate lo importante que es de la decisión de la presidenta, no solamente de hacerse de decisiones, candidaturas dentro de Morena, sino dentro de los partidos aliados como el Verde, como el PT, e inclusive la utilización de Movimiento Ciudadano y alguno que otro dentro de las filas del PAN y del PRI. Así se movía prácticamente los hilos de la política del ex titular de la Secretaría de Gobernación, solamente que con la diferencia que hoy ya no está Andrés Manuel López Obrador para solapar cualquier decisión política de Adán, sino que hay presidenta, y obviamente el poder presidencial pues prácticamente es ineludible en una cuestión de retos políticos, ¿no? Independientemente que hoy lo envista una mujer. Sí, efectivamente, como lo dices, pues es una lectura que parece un control, ¿no? Meter el control, y llama la atención porque quien destapa el tema de la barredora, de alguna manera, es el gobernador May. Entonces ahí hay una lectura, sí. Claro, él lo señala por un tema de inseguridad por primera vez, justamente cuando él conoce de manera particular el hecho de que se haya girado la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, pero dentro del momento en que sucede, que es el 14 de febrero, hasta el momento que se hace pública el mes pasado a través de la voz del general de la 30 Zona Militar, Miguel López, pues bueno, hay una gran diferencia de tiempo, ¿verdad? Y estamos seguros que un militar de un rango como el que tiene el de la 30 Zona Militar de Tabasco, pues no responde precisamente a los intereses del gobernador. Tiene una comandanta de las fuerzas militares, ¿no? Y esa pues es la presidenta de la República. Así que independientemente de que hoy han cambiado esos esquemas que antes permitían que un gobierno o un gobernador en su estado no se inmiscuyera dentro del proceso legal contra un exgobernador, pues generalmente la federación era quien lo ejecutaba. Ahora se está viendo el papel a la inversa, ¿no? Prácticamente Adán está en manos de un gobernador de su estado, y la presidencia solamente coadyuva, entre comillas, ¿verdad?, a que esa justicia llegue. Pero bueno, al final del día, lo legal seguramente será rebasado por lo político, y lo importante de esta escena dantesca de todo lo que ha sucedido con este grupo, La Barredora, y la presunta responsabilidad política y legal de Adán Augusto López Hernández, tiene un fin, y yo creo que la presidenta lo ha logrado. Por eso lo tiene todavía en la coordinación del Senado, porque si alguien amarró y tejió candidaturas y pactos por día, ahora tendrá que destejerlos por la noche. Déjame hacer una pausa y quiero preguntarte, José Ancona, sobre Quintana Roo, que editas ahí tu diario. Quiero saber cómo lo sientes, cómo lo vives. Hago una pausa rápido y volvemos en unos minutos.